Hay momentos en los que Dios te hace una promesa, pero pasan los días, los meses, los años y aparentemente no sucede nada. Entonces aparece una de las pruebas más difíciles de la fe: esperar. Esperar cuando no ves señales. Esperar cuando todo parece imposible. Esperar cuando tu lógica te dice que ya es demasiado tarde. En Génesis 21 encontramos precisamente una historia así. Dios había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham daría origen a un gran pueblo. La promesa era clara, el problema era el tiempo. Pasaron 5 años, después 10, 15, 20, y Sara continuaba sin quedar embarazada. Los años avanzaban, el cuerpo envejecía, la posibilidad humana disminuía, y llega un momento en que Abraham comienza a mirar las circunstancias y pensar: tal vez entendí mal, tal vez tengo que hacer algo, tal vez Dios necesita una pequeña ayuda. Ahí comenzó el problema, porque Abraham era un hombre de fe, pero también era un ser humano como nosotros, impaciente, quería que las cosas sucedieran en su tiempo, y nosotros somos exactamente así. Oramos: Señor, abre una puerta, y 2 semanas después, como no se abre, intentamos derribarla. Pedimos: Señor, bendice mi vida. Pero como la bendición no llega con la velocidad que esperábamos, buscamos atajos. Le pedimos dirección a Dios. Pero después queremos decirle cuándo tiene que responder, cómo tiene que responder y qué respuesta queremos recibir. Sin embargo, hay algo que debes guardar profundamente en tu corazón. Cuando Dios promete, Dios sabe perfectamente lo que está prometiendo. Él no improvisa, no pierde el control, no descubre después que cometió un error. Si Dios te prometió algo, puedes confiar en Él aunque todavía no puedas verlo. Bullón insiste: confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios. No permitas que los vientos de la duda arranquen de tu corazón aquello que Dios colocó allí. El problema de Abraham y Sara fue que se cansaron de esperar, y cuando nos cansamos de esperar, muchas veces empezamos a fabricar nuestras propias soluciones. Sara tenía una sierva llamada Agar. En aquella cultura existían costumbres que hoy nos resultarían difíciles de comprender. Y Sara pensó: si yo no puedo tener el hijo, tal vez Abraham pueda tenerlo con Agar, y ese niño puede formar parte de nuestra familia. Humanamente parecía una solución razonable, práctica, una manera de acelerar el cumplimiento de la promesa. Pero había un problema: Dios nunca había pedido aquello. Estaban intentando ayudar a Dios. Y querido, Dios no necesita que tú le ayudes a cumplir sus promesas. Necesita que confíes. A veces nuestra desesperación nos lleva a llamar solución a lo que después se convierte en un problema mucho mayor. Queremos prosperar rápidamente, entonces entramos en negocios deshonestos, queremos salvar una relación, entonces manipulamos, queremos conseguir algo inmediatamente. Entonces hacemos lo que sabemos que no está bien y pensamos después Dios entenderá. Pero cuando tomamos la delantera, Dios, podemos terminar pagando durante años una decisión tomada en unos minutos. De aquella decisión nació Ismael, y más tarde ocurrió lo que parecía imposible. Sara quedó embarazada. Nació Isaac, el verdadero hijo de la promesa. Y entonces aparece una pregunta inevitable: ¿por qué Abraham no esperó? ¿Por qué Sara no esperó? Si Dios finalmente hizo exactamente lo que había prometido, ¿por qué tuvieron que complicar la historia? Porque cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, comenzamos a confiar en nuestra ansiedad. Y la ansiedad siempre tiene prisa. La fe sabe esperar. La ansiedad dice: haz algo ahora. La fe dice: Dios todavía está trabajando aunque yo no lo vea. Bullón lo expresa de una manera muy humana: cuando no esperamos en Dios, metemos la pata, nos metemos en problemas.
Después miramos hacia atrás y decimos, ¿por qué hice eso? Pero ya está hecho. El pasado no puede deshacerse. Ismael ya había nacido, Isaac también nació. Y una decisión nacida de la impaciencia comenzó a producir tensiones dentro de la misma familia. Bullón presenta a Ismael como padre de los árabes y a Isaac como padre de los judíos, y utiliza esa historia para subrayar hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de una decisión tomada sin esperar en Dios. Sea cual sea la magnitud histórica que queramos atribuir a aquella escena, la lección espiritual es poderosa. Una decisión precipitada puede producir consecuencias que duran mucho más que el momento en que fue tomada. Por eso necesitas aprender a confiar. Tal vez hoy estás esperando una respuesta, un trabajo, una oportunidad, una restauración familiar, una solución financiera. Tal vez estás orando hace mucho tiempo y nada parece cambiar. Y el peligro es que empieces a pensar, voy a resolverlo a mi manera. Cuidado, no cambies la promesa por un atajo, no cambies la fidelidad por desesperación. No cambies años de bendición por unos minutos de impaciencia. Bullón lleva esa enseñanza también al terreno financiero. Trabaja honestamente. No quieras hacerte rico de la noche a la mañana, porque cuando quieres saltar todos los procesos, empiezas a mirar hacia la deshonestidad. Dinero rápido, negocios fáciles, atajos, promesas humanas que parecen mejores que el proceso de Dios, pero tarde o temprano ese camino cobra un precio. Por eso sigue trabajando, sé fiel, haz lo correcto, devuelve a Dios lo que pertenece a Dios y continúa caminando. Si todavía no ves la promesa, eso no significa que Dios la olvidó, tal vez simplemente todavía no llegó el tiempo. Abraham miraba a Sara envejeciendo, Dios miraba la promesa. Abraham miraba las posibilidades humanas, Dios veía aquello que él mismo podía hacer. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas recordar hoy. Tú estás mirando el reloj, Dios está mirando el propósito. Tú estás mirando tus limitaciones, Dios está mirando su poder. Tú dices, ya es demasiado tarde. Dios todavía puede decir, espera. Por eso, antes de tomar esa decisión apresurada, antes de entrar en ese negocio dudoso, antes de manipular una situación para conseguir lo que quieres, pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o intentando ayudar a Dios? Porque la promesa no necesita de tu desesperación, necesita de tu fe. Y si Dios habló, aprende a esperar. Aunque los años pasen, aunque las circunstancias parezcan contrarias, aunque humanamente no veas cómo, confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios, porque cuando Él promete sabe perfectamente lo que está haciendo. Después de mostrar el peligro de adelantarse a Dios, Bullón vuelve al relato de Génesis 21. Isaac, el hijo de la promesa, había nacido. El texto dice, y creció el niño. Parece una frase sencilla, pero Bullón se detiene ahí porque contiene una verdad que ningún padre debería olvidar. Los hijos crecen. Hoy son pequeños, dependen de ti para comer, para vestirse, para dormir, para sentirse seguros. Y a veces en medio del cansancio un padre piensa, ¿cuándo crecerá este niño? Pero crecerán. Y cuando crezcan los problemas serán diferentes. Un niño pequeño puede hacerte perder una noche de sueño, pero un hijo adolescente puede hacerte derramar lágrimas durante semanas. Por eso Bullón aconseja, aprovecha el tiempo mientras tus hijos son pequeños, planta en su corazón la semilla de la palabra de Dios. Habla con ellos, ora con ellos, enséñales. No pienses que siempre tendrás la misma oportunidad. La Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe andar, porque llega un momento en el que tus hijos empiezan a tomar decisiones propias y tal vez tú hiciste todo lo que pudiste, oraste con ellos.
les contaste historias bíblicas, los llevaste a la iglesia, intentaste enseñarles el camino de Dios, pero hoy están lejos, no quieren escuchar, no quieren saber nada de la fe. Y quizás como padre te preguntas entonces, ¿todo lo que hice fue inútil? Bouillon responde, no te desesperes, la palabra de Dios no vuelve vacía. La semilla puede parecer muerta durante mucho tiempo, pero eso no significa que no tenga vida. Él menciona el caso de granos de trigo antiguos que permanecieron guardados durante muchísimo tiempo y que cuando encontraron las condiciones adecuadas, germinaron, parecían secos, sin vida, olvidados. Pero la vida seguía allí. Así puede suceder con la palabra que plantaste en el corazón de tu hijo. Hoy quizá no ves nada, tal vez parece completamente seco, tal vez piensas se perdió, pero tú no sabes lo que Dios todavía puede hacer con aquella semilla. Por eso llega un momento en el que quizá ya no debes discutir tanto, porque algunas palabras en ciertas etapas solamente levantan más barreras. A veces llega la hora de dejar de insistir con argumentos y comenzar a hacer algo más profundo, orar, orar, orar otra vez, seguir orando, porque tú plantaste la semilla. Y cuando la lluvia del Espíritu de Dios alcance ese corazón, aquello que parecía muerto puede volver a brotar. Por eso, si tus hijos todavía son pequeños, aprovecha, no esperes, planta ahora, porque los hijos crecen. Y después el texto continúa diciendo que Isaac fue destetado y Abraham hizo una gran fiesta. Bouillon utiliza esa escena para hablar de otra verdad. La vida fue creada para ser vivida con alegría. La vida puede ser una fiesta, no en el sentido de perder el control, no en el sentido de destruir el cuerpo y despertar al día siguiente con culpa. Bouillon distingue claramente entre una alegría sana y una fiesta que termina en dolor. Si después de una celebración despiertas con vergüenza, remordimiento y destrucción, aquello no fue verdadera alegría. Pero si puedes celebrar y al día siguiente levantar los ojos a Dios con gratitud, entonces existe una alegría limpia. La vida tiene motivos para agradecer. Despiertas por la mañana, estás vivo. El sol todavía salió, Dios todavía te ama, tal vez tienes deudas, problemas, enfermedad, dificultades familiares, pero mientras tienes vida todavía hay algo por lo que agradecer. Jesús dijo que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces vive, agradece, disfruta lo bueno que Dios te permite tener. Pero ahí ocurre algo extraño en la historia. En medio de aquella fiesta aparece Ismael y la alegría comienza a romperse. Sara ve que Ismael se está burlando de Isaac, entonces llama a Abraham y exige que Agar e Ismael salgan de la casa. Y el texto dice que aquello fue profundamente doloroso para Abraham, porque Ismael también era su hijo. Bouillon utiliza esta escena para enseñar una verdad difícil: el perdón y las consecuencias no son la misma cosa. Dios puede perdonar completamente, pero algunas consecuencias permanecen. Y Bouillon presenta una ilustración muy clara. Imagínate que una persona salta desde un edificio muy alto, mientras cae se arrepiente, dice: Dios mío, perdóname. Dios puede perdonarla, sí, pero la ley de la gravedad no desaparece. El perdón puede ser inmediato. La consecuencia de la decisión continúa. Eso mismo ocurrió desde el principio. Adán y Eva pecaron. Dios podía perdonarlos, pero tuvieron que salir del jardín. ¿Por qué? Porque una cosa es el perdón, otra cosa son las consecuencias del pecado. Y en la familia de Abraham ocurrió algo parecido. La decisión de tomar a Agar había sido tomada años atrás. Ahora la consecuencia estaba delante de todos. Ismael tenía que salir, Abraham sufría, Sara sufría, Agar sufriría, Ismael sufriría.
Todo comenzó mucho antes, cuando Abraham y Sara no quisieron esperar. Por eso nunca debes usar el perdón de Dios como argumento para tomar decisiones irresponsables. No digas después: Dios me perdona. Sí, Dios puede perdonar, pero la vida puede dejar cicatrices. Puede ser perdonado por una traición y aún así necesitar años para recuperar la confianza. Puede ser perdonado por una decisión financiera irresponsable y todavía tener que pagar la deuda. Puede ser perdonado por palabras crueles y descubrir que aquellas palabras dejaron heridas en alguien. La gracia es real, pero las consecuencias también. Y aquí Bullón introduce una imagen hermosa. Cuando Abraham vio partir a Agar e Ismael hacia el desierto, les dio agua para el camino. Y Bullón compara esa escena con Adán y Eva saliendo del Edén. Dios no abandonó al ser humano en el desierto de la vida. Le dio algo para el camino, su gracia. Tal vez tomaste decisiones equivocadas. Quizá hoy estás viviendo consecuencias dolorosas. Dios no te está diciendo que el pasado nunca ocurrió, pero tampoco te está dejando solo. Hay gracia para el camino, hay agua para el desierto. Hay una presencia que puede sostenerte incluso cuando tienes que caminar entre las consecuencias de tus propias decisiones. Y esa es la esperanza. Dios perdona, Dios acompaña y Dios continúa caminando contigo incluso después de tus errores. Después de salir de la casa de Abraham, Agar y Ismael, comenzaron a caminar por el desierto de Beerseba. Y Bullón transforma esa escena en una imagen de nuestra propia existencia. Porque también nosotros caminamos por un desierto. Desde que el ser humano salió del Edén, la vida en este mundo dejó de ser el hogar definitivo. Hay momentos de alegría, hay bendiciones, hay días maravillosos, pero también existen temporadas en las que faltan cosas. Falta dinero, falta salud, falta paz, falta comprensión, falta amor, falta una respuesta, falta fuerza para continuar. Y tal vez hoy tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Puede que tengas una casa, pero te falta dinero para pagarla. Tal vez comenzaste una carrera universitaria y ahora no sabes cómo continuar. Quizá estás casado, pero dentro de tu matrimonio te falta cariño, respeto, consideración. Tal vez eres padre y lo que te falta es sentir nuevamente el amor de un hijo que se ha alejado. O quizás aparentemente tienes todo, pero cuando llega la noche te falta algo mucho más profundo: paz para dormir. Ese es el desierto. Un lugar donde muchas veces descubrimos que no tenemos todo lo que necesitamos. Pero Bullón recuerda algo esencial: el desierto no es nuestra casa, no es nuestro destino final. Estamos atravesándolo. Hay una chana andlante, hay un destino preparado por Dios. El problema es que mientras caminamos por este mundo existen momentos en los que las reservas se terminan. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Agar. Abraham le había dado agua, pero después de caminar por el desierto el odre quedó vacío. No había más. Buscó por un lado, nada. Buscó por otro, nada. Y el agua era indispensable. Bullón se detiene incluso para recordar que el agua es una necesidad vital para el cuerpo. Podemos resistir cierto tiempo sin alimento, pero sin agua el cuerpo rápidamente comienza a quebrarse. Y entonces introduce una aplicación espiritual. El agua representa la gracia de Cristo. Quizá esta noche no te falta dinero, tal vez no te falta comida, pero te falta gracia. Vives atormentado por aquello que hiciste, no consigues olvidar el pasado. Tu conciencia te recuerda continuamente tus errores. Te acuestas, te das vuelta de un lado al otro. No puedes dormir. Te preguntas: ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué tomé aquella decisión? Dios todavía puede recibirme. Y Bullón dice: necesitas beber del agua de la gracia de Cristo. Porque hay personas muriendo interiormente de sed, tienen religión, tienen conocimiento, incluso conocen versículos,
pero no consiguen aceptar que la gracia también es para ellas. Agar llegó justamente a ese punto. El agua se terminó. Ismael comenzó a debilitarse. Estaba deshidratado, sin fuerzas, agonizando. Entonces Agar lo colocó debajo de un arbusto y se alejó. No quería mirar a su hijo morir. Para ella la historia había terminado, ya no había solución. No había agua, no había ayuda humana, no había nadie alrededor. Y probablemente pocas frases describen mejor ciertos momentos de nuestra vida. Todo está perdido. Hay situaciones que parecen llevarnos exactamente ahí. El médico dice que ya no hay mucho que hacer. El matrimonio parece destruido. El hijo está cada vez más lejos. La deuda parece imposible. El negocio se derrumbó. La relación terminó. El pasado parece demasiado pesado. Y entonces dices, se acabó. Ya no existe salida. Para mí terminó todo. Pero Bullón responde con una frase que cambia completamente la perspectiva. Para ti puede estar perdido. Para Dios no. Para Dios no existen casos imposibles. El mismo Dios que abrió el mar rojo sigue siendo Dios. El Dios que hizo descender maná del cielo sigue siendo Dios. El que sacó agua de una roca sigue siendo Dios. El que cerró la boca de los leones no quedó atrapado en las páginas antiguas de la Biblia. Dios continúa vivo. El Dios de Moisés es tu Dios. El Dios de Abraham es tu Dios. El Dios de Isaac es tu Dios. Y el Dios que escuchó a Agar también puede escucharte a ti. Agar estaba llorando frente a una imposibilidad humana. Pero entonces Dios intervino. El ángel la llamó. ¿Qué tienes, Agar? Ella solo podía ver a un hijo moribundo, pero Dios veía algo completamente diferente. Para ella Ismael estaba terminando. Para Dios todavía tenía futuro. Y la orden fue clara: levántate. No sigas allí paralizada. Toma al muchacho, sosténlo, porque Dios todavía tenía un propósito para él. Ahí aparece una de las verdades más poderosas del mensaje. A veces tú miras a una persona y solo ves el final. Dios mira a esa misma persona y todavía ve una historia. Tú miras a tu hijo y dices, está perdido. Dios puede decir, todavía no he terminado con él. Tú miras tu matrimonio y dices, no hay nada que salvar. Dios puede decir, todavía existe una salida. Tú miras tu propia vida y dices, yo ya no sirvo. Dios puede decir, levántate. Bullón vuelve entonces al tema de los hijos. Tal vez un padre plantó durante años la palabra de Dios en el corazón de su hijo. Hoy ese hijo está lejos y el padre piensa que está espiritualmente muerto, pero la semilla sigue allí. Por eso no desesperes, no declares muerto aquello que Dios todavía puede levantar. Agar tomó nuevamente al muchacho. Y el texto dice que Ismael también levantó su voz, clamó y Dios oyó. Bullón insiste, Dios oye la voz de quien clama con fe. Tal vez tu drama es financiero, tal vez es familiar, tal vez es una enfermedad, tal vez es algo que ni siquiera puedes contarle a otra persona. No importa, ve a Dios, llora delante de Él. Reconoce, Señor, yo no puedo. No tienes que aparentar fortaleza, no tienes que fingir que todo está bien. Pero después de decir yo no puedo, añade, pero creo en ti. Dale a Dios la oportunidad de mostrarte que sigue siendo Dios. Y entonces Bullón llega al punto principal del relato. La Biblia dice, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio una fuente de agua. Observa cuidadosamente. El texto no dice que Dios creó una fuente en ese momento. No dice que una fuente cayó del cielo. No dice que de repente apareció agua donde antes no existía. La fuente ya estaba allí. El problema era que Agar no podía verla. Estaba tan dominada por el miedo, tan agotada,
tan desesperada, tan convencida de que todo había terminado, que tenía delante de ella la solución y no conseguía verla. Todo lo que Dios hizo fue abrir sus ojos, y Bouillon aplica esa escena directamente a nuestra vida. Quizá la solución de tu problema ya existe. Tal vez Dios no necesita fabricar una salida. Quizá tú simplemente todavía no consigues verla. Estás tan desesperado mirando el problema que no ves la fuente. Estás tan concentrado en aquello que perdiste que no consigues ver aquello que Dios todavía colocó delante de ti. Estás llorando frente a un final que para Dios puede ser solamente el comienzo de otra etapa. Por eso no salgas derrotado. No declares, no hay salida. Ve a Dios, clama, pide que abra tus ojos. Tal vez la puerta está más cerca de lo que imaginas. Tal vez la respuesta ya está delante de ti. Tal vez el agua que puede sostenerte está ahí. Y tu oración hoy debería ser: Señor, yo no veo la salida, pero tú sí la ves. Abre mis ojos, muéstrame la fuente, muéstrame el camino. Porque para mí parece que todo está perdido, pero yo creo que para ti todavía existe una solución. Ese fue el milagro de Agar. Dios no necesitó crear una nueva realidad. Le permitió ver lo que su desesperación no le dejaba ver. Bouillon termina llevando la historia de Agar a una conclusión profundamente personal, porque hay momentos en los que la persona ya no necesita una explicación más, necesita una decisión. Acababa de llegar de Guadalajara cuando le presentaron a un hombre cuya vida estaba marcada por violencia, un hombre perseguido, con cicatrices de bala, con tatuajes, con una historia difícil y con personas que querían matarlo. Humanamente cualquiera podría mirar su situación y pensar: no hay salida. Pero aquel hombre dijo algo que impresionó a Bouillon: mi salida es Cristo, mi solución es Cristo. Entonces Bouillon le hizo una pregunta directa: ¿tú crees que porque te entregaste a Cristo las personas que quieren matarte ya no te harán nada? Y la respuesta del hombre mostró que había comprendido algo mucho más profundo. Dijo: no, pastor, tal vez me maten, pero eso ya no es lo más importante, porque mi vida ya se la entregué a Cristo. Ahí está una diferencia enorme. A veces buscamos a Dios pensando que la única evidencia de su presencia será que elimine inmediatamente todos nuestros problemas. Pero la historia no siempre funciona así. Cristo no promete necesariamente que mañana desaparecerán todas las amenazas. No promete que nunca volverás a sufrir. No promete que cada consecuencia del pasado se borrará en un instante. Lo que hace es darte algo todavía más profundo, una nueva seguridad en medio de la incertidumbre. Aquel hombre todavía podía ser perseguido, pero ya no estaba perdido. Todavía podía existir peligro, pero su corazón había encontrado una salida. Su solución ya no dependía solamente de escapar físicamente, había encontrado a Cristo. Y entonces Bouillon se dirige directamente a quien escucha. Quizá piensas: pastor, usted habla del amor de Dios porque no conoce mi historia. Tal vez es verdad, los demás no conocen todo. No saben lo que hiciste, no saben lo que sufriste, no conocen tus noches de culpa, tus secretos, tus errores, tus heridas. Pero Bouillon responde: yo quizá no te conozco completamente, pero conozco a Dios y sé que Dios te ama, más de lo que imaginas. Tal vez tú dices: mi vida no tiene solución. Eso mismo pensaba Agar. Ella veía a su hijo agonizando, no veía agua, no veía salida, no veía futuro, pero la fuente estaba allí. El problema no era ausencia de solución, era incapacidad para verla. Y por eso Bouillon insiste: si permaneces lejos de Cristo, puedes continuar mirando tu vida solamente desde la desesperación. Pero cuando corres hacia Él y dices: Señor, ayúdame, Dios puede comenzar a abrir tus ojos. Tal vez no cambie todo en un segundo, pero empiezas a ver una puerta, una posibilidad, una decisión,
un camino, una razón para levantarte, una esperanza que antes no conseguías percibir. Por eso el mensaje no termina con una teoría, termina con una invitación. Bouillon habla directamente a quienes todavía están conociendo la palabra de Dios, a quien llegó a la iglesia porque un amigo lo invitó, a quien está escuchando por internet, a quien llegó casi por casualidad, pero mientras escucha siente algo en el corazón, una inquietud, una voz, una invitación interior. Bouillon dice: no salgas vacío, no regreses a casa diciendo: para mí todo terminó. No salgas convencido de que eres un caso perdido, porque el Dios que actuó en las páginas de la Biblia no quedó encerrado en el pasado. El Dios de milagros continúa siendo Dios y está dispuesto a actuar, pero hay una respuesta que tú tienes que dar: rendirte, entregarte, dejar de luchar solo, decir: Señor, aquí estoy. Tal vez un día ya caminaste con Dios, tal vez conociste la iglesia, tal vez incluso entregaste tu vida a Cristo, pero por circunstancias de la vida te alejaste. Hoy estás distante, frío, herido o simplemente cansado. Entonces la invitación también llega hasta ti: vuelve. No necesitas demostrar que mereces volver. Agar no tenía nada para ofrecer en el desierto, solo tenía lágrimas, desesperación y una necesidad, pero Dios todavía la llamó, todavía la escuchó, todavía abrió sus ojos. Y quizá hoy lo único que puedes decir es: Señor, yo tampoco veo la salida. Entonces comienza justamente ahí, no con una gran explicación, no con una promesa imposible, sino con una oración sencilla: Señor Jesús, ayúdame. Yo no veo el camino, pero tú sí. No sé qué hacer, pero quiero entregarte mi vida. Abre mis ojos, muéstrame la salida. No quiero seguir viviendo lejos de ti, quiero volver. Porque cuando para ti parece que todo está perdido, Dios todavía puede mostrarte una fuente que no estabas viendo. Y esa fuente puede comenzar con una sola decisión: rendirte a Cristo. Nota editorial: el archivo original ya terminó en la invitación final de Bouillon. Esta parte 5 continúa únicamente como desarrollo narrativo de las ideas ya presentes en el sermón, sin atribuirle nuevas historias ni enseñanzas al predicador. Hay una verdad que atraviesa toda esta historia. Cuando tú ya no ves salida, Dios todavía puede verla. Agar miraba el desierto, Dios veía una fuente. Agar veía a un hijo agonizando, Dios veía una nación. Agar veía el final, Dios todavía veía futuro. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Miramos una situación desde nuestra limitación y declaramos: se acabó, pero quizá no se acabó. Quizás simplemente llegaste al límite de lo que tú puedes hacer. Y ese límite puede convertirse en el lugar donde finalmente aprendes a depender de Dios, porque mientras creemos que podemos resolverlo todo, solo seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. Intentamos controlar, forzar, manipular, acelerar. Eso fue lo que hicieron Abraham y Sara al principio. No quisieron esperar. Intentaron producir con sus propias manos aquello que Dios había prometido hacer. Y después llegaron las consecuencias. Por eso existe una gran diferencia entre fe y desesperación. La desesperación quiere resolverlo todo inmediatamente. La fe aprende a esperar. La desesperación dice: si yo no hago algo, ahora todo se perderá. La fe dice: Dios sigue siendo Dios aunque yo todavía no vea la respuesta. Tal vez hoy tu mayor problema no sea que Dios no esté trabajando. Tal vez es que tú no puedes ver lo que Él está haciendo. Agar necesitó que Dios abriera sus ojos, y quizá tú necesitas exactamente lo mismo. No necesariamente una nueva puerta, sino ojos para reconocer la puerta que ya existe. No necesariamente una solución creada desde cero,
sino sabiduría para ver aquello que hasta ahora tu miedo no te dejó ver, porque el dolor reduce nuestra visión. Cuando estamos desesperados solo vemos el problema. Cuando estamos heridos solo vemos aquello que perdimos. Cuando estamos llenos de culpa solo vemos nuestro fracaso. Pero Dios puede mostrarnos algo diferente, puede enseñarnos que la vida no terminó en aquella decisión, que un hijo todavía puede regresar, que una familia todavía puede encontrar un nuevo comienzo, que una persona herida todavía puede levantarse, que incluso después de haber cometido errores todavía existe gracia para caminar por el desierto. Eso no significa negar las consecuencias. Bullón fue claro el perdón y las consecuencias no son la misma cosa. Hay cosas que ya ocurrieron, hay heridas que necesitarán tiempo, hay decisiones que dejaron marcas, pero una consecuencia no significa que Dios haya abandonado tu historia. Abraham tuvo que ver partir a su hijo, Agar tuvo que caminar por el desierto, el agua se terminó, hubo lágrimas, hubo dolor, pero incluso allí apareció Dios. Eso es gracia. No siempre evitar que entres al desierto, a veces es darte agua mientras lo atraviesas. No siempre impedir toda lágrima, a veces es mostrarte una fuente cuando ya no tienes fuerzas. No siempre eliminar inmediatamente el problema, a veces es abrir tus ojos para que descubras cómo continuar. Por eso cuando todo parece perdido, no tomes una decisión definitiva desde un momento de desesperación. No declares muerto aquello que Dios todavía no declaró muerto. No digas, mi hijo nunca volverá. No existe solución para mi matrimonio. Mi vida está arruinada, Dios ya no puede hacer nada conmigo, tú no sabes. Agar tampoco sabía. Ella estaba convencida de que Ismael moriría. Pero Dios tenía otro plan. Y aquí aparece una palabra fundamental, levántate. Dios no le dijo solamente deja de llorar, le dijo que se levantara y tomara al muchacho. Porque la fe también actúa. Ora, pero después levántate, confía. Pero después da el paso que Dios te muestre. Espera en Dios, pero no confundas esperar con quedarte paralizado. Hay momentos para esperar y hay momentos en que después de escuchar a Dios tienes que actuar. Tal vez hoy tu paso sea perdonar, tal vez sea pedir ayuda, tal vez sea volver a hablar con tu hijo. Tal vez sea dejar una conducta que está destruyendo tu casa. Tal vez sea regresar a Cristo después de años lejos de Él. Pero antes de actuar impulsivamente, necesitas primero ver con claridad. Y esa claridad viene cuando dejas de mirar solamente el desierto y comienzas a mirar a Dios. Por eso la oración podría ser, Señor, no quiero tomar decisiones dominado por el miedo. No quiero repetir el error de adelantarme a ti. Abre mis ojos, muéstrame lo que yo no veo. Dame paciencia para esperar cuando deba esperar y valor para actuar cuando tú me muestres el camino. Porque cuando todo parece perdido, quizá no necesitas que Dios invente una salida. Quizá necesitas que Él abra tus ojos para descubrir que la fuente ya estaba allí. Nota editorial, el archivo original ya terminó. Esta parte 6 continúa únicamente como desarrollo narrativo de los principios ya presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias ni atribuir nuevas declaraciones a Bullón. Hay momentos en los que el dolor nos hace interpretar una escena temporal como si fuera el final de toda la historia. Vemos a un hijo lejos, un matrimonio herido, una economía quebrada, una puerta cerrada, y rápidamente concluimos todo terminó. Eso fue exactamente lo que hizo Agar. Miró a Ismael debilitado, miró el odre vacío, miró el desierto y no consiguió imaginar un mañana. Pero Dios veía mucho más allá de aquella tarde. Donde Agar veía un muchacho moribundo, Dios veía todavía un futuro. Esa es una de las grandes limitaciones humanas. Solo podemos mirar el momento presente.
Dios conoce el camino completo. Por eso no debes convertir una circunstancia dolorosa en una sentencia definitiva. Tu hijo está lejos hoy. Eso no significa que estará lejos para siempre. Tu hogar atraviesa una crisis hoy. Eso no significa que Dios ya escribió la última página. Hoy no encuentras solución. Eso tampoco significa que no exista. Agar tenía la fuente cerca y no la veía. Y muchas veces la desesperación hace exactamente eso con nosotros. Nos cierra los ojos, nos hace mirar únicamente aquello que falta. Falta dinero, falta amor, falta una respuesta, falta fuerza. Y terminamos olvidando aquello que todavía permanece. Dios. El desierto puede quitar muchas cosas, pero no puede quitarte la presencia de Dios. Por eso el mensaje no es Finch que no está sufriendo. Agar lloró, tú también puedes llorar. Hay dolores reales, hay noches reales, hay consecuencias reales. Pero llorar delante de Dios es diferente de rendirse delante de la desesperación. Bullón insiste en el clamor. Cuando ya no sabes qué decir, ora. Cuando ya hablaste demasiado con las personas, habla con Dios. Cuando tus argumentos ya no alcanzan a tu hijo, continúa intercediendo. Tal vez llegará un momento en que insistir con palabras levante más barreras. Entonces ama, ora, espera, porque la semilla que sembraste puede parecer seca y continuar teniendo vida. Quizá hoy no ves resultados, pero no confundas silencio con ausencia de Dios. La semilla puede permanecer años bajo tierra antes de que llegue el momento en que vuelva a brotar. Y eso también vale para tu propia vida. Quizá hubo años en los que recibiste la palabra de Dios, después te alejaste, tomaste decisiones equivocadas, terminaste en un desierto que nunca imaginaste y ahora piensas, después de todo lo que hice ya no puedo regresar. Pero si todavía escuchas la voz de Dios, tu historia todavía no terminó. La gracia sigue siendo agua para el camino. No elimina mágicamente todas las consecuencias, pero evita que mueras espiritualmente en medio de ellas. Tal vez debes caminar por lugares que tú mismo ayudaste a crear. Abraham tuvo que sufrir por una decisión precipitada. Agar tuvo que atravesar el desierto, pero incluso allí Dios continuó presente. Eso debería enseñarnos dos cosas. La primera, no juegues con las decisiones, espera en Dios. No tomes atajos que mañana tendrás que lamentar. Y la segunda, si ya cometiste el error, no pienses que Dios dejó de amarte. Arrepiéntete, acepta las consecuencias que no puedas evitar. Y continúa caminando con la gracia que Él te ofrece, porque una mala decisión puede cambiar muchas circunstancias, pero no tiene que convertirse en el final de tu relación con Dios. Cuando Agar creyó que ya no podía hacer nada, escuchó, levántate. Esa palabra también tiene fuerza para nosotros. Quizá lloraste suficiente, ahora levántate. No porque el problema desapareció, sino porque Dios todavía está contigo. Tal vez no sabes exactamente qué hacer mañana. Entonces pide luz para el próximo paso. No necesitas conocer los próximos 20 años. Agar solamente necesitaba ver la fuente. Y quizá Dios no te mostrará hoy toda la solución. Puede mostrarte simplemente aquello que necesitas para continuar. Una conversación, una decisión, una persona, una oportunidad, un cambio que debes hacer, un acto de fe. Por eso no permitas que la pregunta sea únicamente ¿cómo voy a resolver toda mi vida? Pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y después camina. Porque muchas veces el milagro no empieza cuando cambia inmediatamente la situación. Empieza cuando cambia nuestra manera de mirar la situación. Antes solo veías desierto, ahora buscas la fuente. Antes solo veías muerte, ahora todavía crees en futuro.
Antes decías, todo está perdido. Ahora puedes decir, yo no veo la salida, pero Dios sí. Y mientras puedas decir eso con fe, todavía existe esperanza. No porque tú tengas todas las respuestas, sino porque el Dios que abrió los ojos de Agar sigue siendo Dios. Así que si hoy estás frente a una situación que parece terminada, no escribas tú mismo la última palabra, entrégasela a Dios y ora. Señor, abre mis ojos. No permitas que mi dolor me haga declarar perdido aquello que tú todavía puedes restaurar. Dame fe para esperar sabiduría, para actuar y fuerzas para levantarme. Si la fuente está delante de mí, ayúdame a verla. Y si todavía tengo que atravesar desierto, dame gracia para continuar. Porque cuando todo parece perdido, todavía queda una verdad. Dios continúa viendo lo que tú todavía no puedes ver. Nota editorial: el archivo original ya terminó. Esta parte 7 continúa únicamente como desarrollo narrativo de las ideas ya presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias ni atribuir contenido nuevo a Bullón. Hay algo que debemos aprender cuando atravesamos una crisis. No todo lo que parece una derrota es realmente el final. Agar pensaba que había llegado al último capítulo. El agua terminó. El muchacho estaba sin fuerzas. El desierto parecía inmenso y humanamente no había nada más que hacer. Pero Dios todavía no había terminado. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra mente. Vemos una circunstancia presente y la convertimos en una conclusión definitiva. Decimos, mi hijo está lejos, y enseguida pensamos, se perdió. Decimos, mi matrimonio está destruido, y pensamos, ya no existe nada que hacer. Decimos, no tengo dinero, y concluimos, nunca voy a salir de esto. Pero Dios no mira solamente el momento, Dios ve aquello que nosotros todavía no podemos ver. Por eso la fe no consiste en negar la realidad. Agar no tenía agua, eso era real. Ismael estaba debilitado, eso también era real. El desierto existía, pero había otra realidad que ella todavía no veía. La fuente estaba allí, y muchas veces ocurre lo mismo contigo. Tu problema es real, tu dolor es real, tu miedo es real. Pero eso no significa que no exista una salida que todavía no has visto. Por eso, en vez de repetir, no hay solución, empieza a orar, Señor, abre mis ojos. Tal vez necesitas mirar tu problema desde otro ángulo. Tal vez existe una conversación que todavía no has tenido, una decisión que estás evitando, una persona que puede ayudarte, una puerta que estás ignorando, una dirección que no has considerado. Y a veces el dolor nos vuelve incapaces de ver esas posibilidades. Por eso el clamor es tan importante. Cuando oramos de verdad, no solamente pedimos que Dios cambie las circunstancias, también pedimos que cambie nuestra visión. Señor, ayúdame a ver, muéstrame lo que yo no estoy entendiendo, dame sabiduría. Porque puede suceder algo peligroso, que la solución esté cerca y nosotros sigamos llorando porque no la vemos. Eso fue Agar. La fuente no estaba a kilómetros, estaba allí. Pero ella necesitaba que Dios abriera sus ojos. Y quizá esa sea tu necesidad hoy. No necesariamente un milagro espectacular, tal vez necesitas claridad, dirección, paz suficiente para dejar de actuar por desesperación. Recuerda cómo comenzó la historia. Abraham y Sara no supieron esperar. La ansiedad los llevó a tomar una decisión precipitada. Y ahora el mensaje nos enseña lo contrario. Cuando no veas salida, no hagas cualquier cosa. No tomes decisiones bajo pánico. No destruyas hoy algo que mañana podrías lamentar. Primero busca a Dios, porque el miedo acelera, pero la fe aprende a detenerse, a escuchar, a esperar y después a actuar. Bullón también utiliza la historia para hablar a padres que sufren por sus hijos. Tal vez hiciste todo lo que pudiste, plantaste la palabra, enseñaste, oraste, pero hoy tu hijo vive lejos de Dios. Y tú no puedes obligarlo, no puedes controlar todas sus decisiones. Entonces, quizá tu ministerio hacia ese hijo ahora sea más silencioso.
amarlo, estar disponible, orar, esperar y confiar en que la semilla todavía puede germinar. No porque tú tengas poder para cambiar el corazón de otro ser humano, sino porque Dios puede hacer aquello que tú no puedes. Lo mismo sucede con nosotros. Hay momentos en que Dios permite que lleguemos al final de nuestras propias fuerzas para entender una verdad: no somos Dios, no podemos controlarlo todo, no podemos salvar a todos, no podemos garantizar que cada situación termine como queremos, pero podemos confiar. Podemos obedecer, podemos clamar, podemos levantarnos. Dios le dijo a Agar: levántate, la fe no termina de rodillas, comienza allí, horas de rodillas, pero después Dios puede decirte: ahora levántate, mira otra vez, camina, haz lo que está en tus manos. Tal vez todavía estés en el desierto, pero ahora sabes que el desierto no es tu destino. Puede ser una etapa. Puede ser un lugar de aprendizaje, puede ser un lugar donde descubras cuánto dependes de Dios, pero no tiene que convertirse en tu identidad. No digas yo soy un fracaso, di estoy atravesando un momento difícil. No digas mi vida terminó, di todavía no veo lo que Dios puede hacer. No digas no hay agua, di Señor, abre mis ojos para ver la fuente. Porque la esperanza cristiana no significa que siempre sabremos qué hacer. Significa que sabemos a quién acudir cuando no sabemos qué hacer. Y si hoy te encuentras allí al límite de tus fuerzas, todavía puedes hacer algo. Clama. No con palabras bonitas, no con discursos religiosos. Simplemente dile: Señor, estoy cansado, no sé qué hacer. No veo la salida, pero creo que tú sí la ves. Abre mis ojos, sostén mi corazón, no permitas que mi desesperación decida por mí. Muéstrame el próximo paso. Porque muchas veces cuando creemos que necesitamos que Dios cambie todo alrededor, lo primero que Él hace es ayudarnos a ver lo que ya estaba delante. Y cuando los ojos se abren, la historia puede comenzar a verse completamente diferente. Lo que parecía el final puede convertirse en el punto donde descubriste la fuente. Nota editorial: el archivo original termina con la invitación final de Bouillon. Esta parte 8 funciona como cierre narrativo basado únicamente en las ideas ya desarrolladas en el sermón, sin presentar contenido nuevo como si perteneciera al original. Cuando todo parece perdido, hay una última verdad que necesitas recordar: Dios todavía puede abrir tus ojos. Agar pensaba que el final había llegado. No había agua. Ismael agonizaba. El desierto parecía no ofrecer ninguna salida, pero la fuente ya estaba allí. Ella simplemente no podía verla, y quizá esa sea la imagen más poderosa de todo este mensaje. Hay personas que están llorando delante de una solución que todavía no pueden reconocer. Hay padres que miran a sus hijos y solo ven fracaso. Hay matrimonios que solo ven heridas. Hay personas endeudadas que solo ven números imposibles. Hay corazones heridos que solo ven el pasado. Pero Dios puede ver mucho más. Por eso no confundas lo que tú ves con todo lo que existe. Tu visión es limitada, la de Dios no. Tal vez dices: Señor, ya hice todo. Entonces deja de intentar controlar lo que no puedes controlar. Clama, busca, escucha y pide: abre mis ojos. Porque a veces el milagro no consiste en que Dios cree una nueva salida, consiste en que te permita ver la salida que ya estaba delante de ti. Pero recuerda cómo comenzó esta historia. Abraham y Sara se adelantaron a Dios, no quisieron esperar. Intentaron resolver por sí mismos aquello que Dios había prometido y terminaron viviendo consecuencias dolorosas. Por eso, cuando no veas la salida, no caigas nuevamente en el mismo error. No fabriques una respuesta por desesperación. No tomes atajos porque tienes miedo. No destruyas mañana por querer resolver hoy. Espera en Dios, confía en su palabra. Y cuando Él te muestre el camino, entonces camina. También hay otra verdad. Quizá ya cometiste el error.
Tal vez ya tomaste la mala decisión, quizá hoy estás viviendo consecuencias que no puedes eliminar. Entonces recuerda, las consecuencias no cancelan la gracia. Agar estaba en el desierto por una historia marcada por decisiones humanas, pero Dios no la abandonó, la oyó al muchacho y apareció justamente cuando ella pensó que ya no había futuro. Por eso no digas, yo mismo provoqué esto, entonces Dios ya no puede ayudarme. Arrepiéntete, reconoce, aprende, pero sigue buscando a Dios, porque la gracia no siempre evita que atravieses el desierto. Muchas veces te da agua para atravesarlo. Y quizá hoy tu mayor desierto sea tu propio hijo. Plantaste la semilla, oraste con él, le hablaste de Dios, pero ahora está lejos, no quiere escuchar, no quiere volver. Y tú piensas, todo lo que hice fue inútil, no sabes eso. La semilla puede parecer seca, pero Dios todavía puede enviar lluvia. Hay momentos en que ya no puedes hablar más, entonces ahora hay momentos en que ya no puedes controlar, entonces confía. Hay momentos en que solo puedes decir, Señor, mi hijo está en tus manos, y seguir amándolo, porque nadie tiene derecho a declarar definitivamente perdido aquello sobre lo cual Dios todavía puede trabajar. Agar veía a un muchacho muriendo, Dios veía futuro. Esa diferencia cambia todo. Y tal vez hoy no sea tu hijo, quizá eres tú. Tú eres quien piensa, mi vida ya no tiene solución. Has cometido demasiados errores, te alejaste demasiado, perdiste demasiado. Pero Bullón termina llevando el mensaje precisamente a personas así. Personas que necesitan volver, personas que necesitan rendirse, personas que necesitan dejar de decir, yo puedo solo, y comenzar a decir, Señor Jesús, ayúdame. Ese es el punto donde la desesperación puede convertirse en fe, no porque ya entendiste todo, sino porque finalmente sabes en quién confiar. El hombre perseguido que Bullón menciona, al final entendió eso. No sabía si desaparecerían todas las amenazas, pero había encontrado algo superior. Cristo era su salida. Y esa es también la invitación para ti. Tal vez Dios no te promete que mañana desaparecerá cada problema, pero sí puede darte luz para atravesarlo. Fuerzas para levantarte, gracia para continuar, sabiduría para decidir, perdón para el pasado y esperanza para mirar hacia adelante. Entonces no salgas de este mensaje diciendo, no hay nada más que hacer. Sal diciendo, todavía puedo ir a Dios. No salgas diciendo todo está perdido. Di yo no veo la salida, pero Dios sí. No salgas diciendo mi historia terminó. Di Señor, abre mis ojos. Y haz de esa frase tu oración, Señor Jesús. Cuando no vea la salida, ayúdame a confiar. Cuando quiera adelantarme a ti, enséñame a esperar. Cuando el pasado me persiga, dame tu gracia. Cuando mi familia parezca perdida, ayúdame a seguir orando. Cuando el desierto me quite las fuerzas, muéstrame la fuente. Y cuando crea que todo terminó, recuérdame que tú todavía eres Dios. Hoy me rindo a ti. Abre mis ojos y guíame, porque cuando todo está perdido para ti, todavía no necesariamente está perdido para Dios. La fuente puede estar más cerca de lo que imaginas.